No hay nada que la guerra haya conseguido que no hubiésemos podido conseguirla sin ella. Havelock Ellis. Queridos cazadores, esta es mi historia. Cuando recordó que mi abuela recién había muerto, se levantó rápidamente de la cama y salió de su cuarto corriendo hacia el baño, el cual la encontró con la puerta abierta y con la luz encendida. La vida es como un libro, y si no viajas, solo lees la primera página. Esta noche, antes de acostarte, reflexiona sobre esas palabras. Tan solo te puedo asegurar una cosa: tu vida nunca será la misma. Soy Pablo. Yo Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. ¿Qué tal? Me da mucho gusto darles la bienvenida hoy a otro jueves más de su podcast. Espero que su favorito, Cazadores de Historias. Bueno, como ya escucharon en el intro, esta vez le corresponde a Mike de llevar las historias. Solo espero que sean un poquito más ligeras que las que yo les platiqué la semana pasada. Aunque tengo la ligera sospecha que si es sobre la guerra no van a estar tan ligeras como podría yo esperar. Pero bueno, mejor le damos la bienvenida a Mike, que nos platique bien de qué va a tratarse esta vez. Hola, Mike. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Pues sí, vamos a hablar de la guerra, pero va a estar más relajadito porque vamos a hablar de guerras ridículas. Ok, Entonces, sí. les traigo ahí, me parece que son siete guerras, son relatos muy pequeñitos, pero Ajá. de guerras bastante, pues sí, ridículas, que ya a ver si nos dan risa, nos dan lástima o a ver qué emoción les causa. Vale. Pues no sé, ¿quieres empezar? ¿Empezamos? Vámonos con la primera. Bueno, estas son las guerras del bacalao. Lo que voy a narrar puede no considerarse una guerra convencional, pero sin embargo tiene gracia. En un periodo entre los años 50 y los 70, una de las fuerzas navales más poderosas del mundo luchó contra un enemigo aparentemente igual de formidable, Islandia. Al final de los años 50, se formó la Zona Económica Exclusiva, por sus siglas ZEE. La ZEE se diseñó para proteger los derechos de pesca de los países y solía extenderse 4 millas alrededor de la línea costera de cada país. Cuando Islandia se dio cuenta de que los grupos de pesca británicos sacaban grandes beneficios de los ricos caladeros islandeses, aumentó su ZEE a 12 millas. Los británicos ignoraron el reglamento y enviaron barcos de guerra para proteger a sus pesqueros. Como su fuerza naval estaba formada por un puñado de barcos de patrulla, Islandia no podía tomar represalias. Aún así, Islandia empezó a lanzar disparos de advertencia y Gran Bretaña tuvo que rendirse y acatar la nueva ZEE. Los conflictos posteriores se llevaron a la Corte Internacional de Justicia. Después de años sin disputa, en 1972, Islandia volvió a expandir su ZEE a 50 millas. Como la Corte Internacional no había dado su consentimiento, los británicos siguieron pescando donde lo hacían. En el 73, la tripulación del barco islandés Arvakuto recurrió a las armas para frenar los avances de los pesqueros británicos. En el 74, tripulaciones islandesas abordaron el CS Forester y lo retuvieron hasta que se pagó una multa. Finalmente se acordó que Gran Bretaña pudiera pescar en la ZEE de 50 millas, si limitaban el tonelaje del bacalao pescado. Por tercera y última vez, cuando terminó el acuerdo, Islandia aumentó su ZEE ahora a 200 millas. Por tercera y última vez, los británicos ignoraron los cambios. Cuando un barco patrulla islandés se acercó a varios botes de apoyo de la Marina Real Británica, los embistieron hasta que empezó a hundirse. La tripulación islandesa abrió fuego y dañó uno de los botes británicos. Se registraron hasta 55 incidentes ese mismo año. Ambos lados empezaron a tomar medidas. Islandia intentó comprar cañoneras americanas.
Gran Bretaña reforzó los cascos de sus fragatas para embestir embarcaciones islandesas. Finalmente, Estados Unidos intervino debido a tener una gran base aérea cerca de Keflavik. Después de algunos acuerdos y coacciones, Gran Bretaña se retiró de las aguas disputadas y cumplió con la ZEE. Durante el transcurso de casi 20 años, la única víctima del conflicto fue un tripulante islandés que murió mientras reparaba un barco de patrullo. Ahí lo tienen, un contendiente de la guerra más ridícula de la historia. Digo, si algo tienen o representa a los británicos es que les gusta tomar lo que no es propio. Tan es así que sus museos están llenos de muchas cosas de piezas. todo el mundo. Exactamente, ¿no? Pero bueno, esto de la zona no me suena, sí es no puedo decir que sea tan ridícula, porque es algo que se viene peleando durante mucho tiempo. Aquí en México hay un conflicto también muy grande al respecto, porque tal vez aquí no es tanto la pesca, pero sí los yacimientos petroleros. Entonces es una disputa que hubo o que sigue habiendo a lo mejor entre nosotros y Estados Unidos por ciertos yacimientos petroleros. Tan es así que el Golfo, pues sí, también está siendo peleado o es peleado por petroleras mexicanas y americanas o estadounidenses. Y hay una historia por ahí que luego se las platicaré porque no recuerdo muy bien, de una isla fantasma en el Golfo, que tiene mucho que ver por ahí con lo que nos acabas de platicar, la cual casualmente ya no aparece en los mapas y no se sabe qué se hizo de esa isla mexicana, que es una isla que aparentemente está en el Golfo de México, lo cual casualmente le conviene a Estados Unidos que no aparezca, porque así puede pescar y encontrar yacimientos más cercanos hacia México, ¿no? Claro. Porque esa isla, al aparecer, nos ayudaría a extender nuestra zona un poquito más allá, ¿no? Entonces, pues por ahí hay algo que, quién sabe. Pero bueno, vamos con la siguiente entonces. Vámonos con la segunda, que seguramente muchos de ustedes, nuestros escuchas, y seguramente tú también la debes conocer, que es la Guerra de los Pasteles. Por favor, claro. Historia mexicana. Imagina que eres un repostero francés que vive en el México del siglo XIX. De repente, las autoridades saquean tu tienda, se comen los pasteles y se van sin pagar la cuenta. Entonces escribes una dura carta a tu rey pidiéndole que te pague 60,000 pesos en compensación, pese a que tu tienda está valorada en tan solo 1,000 pesos, porque el gobierno mexicano está en bancarrota y no puede pagarte la compensación. La carta que escribió Monsieur Remontel fue la que dio el nombre a la Guerra de los Pasteles, también conocida como la Primera Intervención en México, de 1838 a 1839. Sin embargo, no fue solo la carta, sino que el rey recibió otras misivas de ciudadanos franceses quejándose del trato recibido en México. Las quejas iban desde los saqueos a todo tipo de injusticias hacia los ciudadanos franceses. Todo empeoró cuando Louis Mathieu Molé, primer ministro francés, exigió al gobierno mexicano el pago de los 60,000 pesos, 3 millones de pesos más o menos, en daños y prejuicios. Se trataba de una cifra ridícula de dinero, teniendo en cuenta que el salario mínimo diario en México era de tan solo 1 peso. Cuando Anastasio Bustamante, el presidente mexicano, se negó a pagar, el rey Luis Felipe I ordenó un bloqueo marítimo de todos los puertos mexicanos del Golfo de México. La flota estaba capitaneada por Charles Padín, y además del bloqueo, se le ordenó capturar la ciudad de Veracruz y bombardear el fortín de San Juan de Ulúa. Por culpa del bloqueo, los mexicanos empezaron a introducir suministros de contrabando desde Corpus Christi hasta que los oficiales de Texas los detuvieron y los Estados Unidos enviaron un barco para ayudar al bloqueo francés. Tras 3 meses de bloqueo y algunas pequeñas batallas, se llegó a un acuerdo de paz. Finalmente, el gobierno mexicano aceptó pagar los 60,000 pesos y la flota y las tropas francesas se retiraron. Pero los franceses no sabían que los mexicanos nunca iban a pagar aquella cifra. Este hecho se usó como justificación de la Segunda Intervención en México en 1861. La Guerra de los Pasteles también fue escenario de un conflicto en el que Antonio López de Santa Anna perdió una pierna por culpa de la metralla de los franceses y que él mismo enterró con honores militares. Sí, un funeral militar completo por una pierna. Entonces, López de Santa Anna aprovechó sus heridas de guerra y el apoyo popular
para convertirse en presidente de México por quinta vez. Y creo que nunca se pagó, ¿verdad? Los pasteles nunca fueron pagados. Tan es No, así que ahora ha sido muy célebre eso de cuando quería Donald Trump que pagáramos el muro. Mucha gente decía, si no pagamos unos pasteles, ¿tú crees que vamos a pagar un muro? sí, Y bueno, ahora con lo de las Olimpiadas, cuando pasó la delegación mexicana en la barca, ya ves que fue también motivo de muchos memes, al menos aquí en México, que casualmente cuando estaban enfocándolos, unas personas de una fuente, pues tapó sí, prácticamente la el visión y pase, no, ajá, la el visión. paso exactamente dice que los franceses no son rencorosos, que todavía no nos guardan rencor de unos pasteles. Bueno, y esto es algo muy, muy conocido por lo menos aquí en México al respecto, ¿no? Sí. Vámonos entonces ahora con la tercera. Esta es la guerra del fútbol. Órale, pues, ok. En 1969, Honduras y El Salvador, que ya estaban con relaciones diplomáticas bastante tensas, se jugaban el pase al Mundial de México 70, en principio a 2 partidos. El primero, en Honduras, lo ganó el equipo local 1-0. El ambiente era hostil y los salvadoreños se quejaron de haber sido agredidos antes del inicio. El segundo partido en El Salvador lo ganaron los salvadoreños 3-0. El clima fue tanto o más hostil que en el primer partido. Dado que la diferencia de gol no contaba, fue a un tercer partido de desempate en México, que lo ganó El Salvador 3-2, clasificándose así para el Mundial. En los días durante y siguientes a los partidos, los muchos emigrantes que trabajaban del otro lado de la frontera regresaron a sus países de origen entre violencia real o amenazas. 2 semanas después comenzó un ataque aéreo salvadoreño sobre Honduras, bajo la excusa de un conflicto fronterizo oscuro y en verdad casi olvidado. La guerra duró apenas 4 días y fue detenida por una misión de la OEA. Y todo por un partido de fútbol. Bueno, por un pase para el Mundial de México. Exacto. Bueno, Honduras al final creo que ha tenido un poquito más de tradición futbolística, al menos Ha ido a más mundiales que El Salvador, sí. ajá, y al final de cuentas, pues creo que incluso ahora está más fuerte que nuestro equipo. Pero bueno, creo que ahorita cualquier equipo de la CONCACAF está más fuerte que México. Pero eso No nos es otra metamos en historia. esas cosas. Exacto. Pero bueno, ya no Ok, somos el gigante. exacto. Bueno, vámonos con otra de estas guerras ridículas y esta se titula La Guerra del Emú. Llevada a cabo entre el 2 de noviembre y el 10 de diciembre de 1932. Básicamente, unos 20.000 emús atravesaron como solían hacer el distrito de Campion, en Australia Occidental. Pero como había sequía para alimentarse, atacaron los magros sembradíos de la zona y ayudados por los conejos, que son plaga en Australia, causaron serias pérdidas y destrozos a las cosechas. Los agricultores se dirigieron al gobierno australiano, que destacó un mayor, un sargento y un artillero con 2 ametralladoras Lewis. Primero trataron de hacerles una emboscada, pero los emúes no cayeron. Luego pidieron prestado un camión a unos campiranos que pasaban por ahí para montar una de las Lewis, pero los emúes eran más rápidos y ágiles, así que no pudieron ni disparar. Se retiraron el 8 de noviembre, 6 días después del inicio, para reagruparse y revisar las tácticas, además de responder a la mala prensa que habían recibido. En ese periodo murieron entre 50 y 500 emúes y no hubo que lamentar bajas humanas. Reanudaron las operaciones 4 días después y hasta la finalización se habría dado muerte a unos 986 emús con 9.860 balas. Adicionalmente, se contabilizarían unas 2.500 bajas a causa de las heridas sufridas. Según un especialista, era evidente que el mando emú había ordenado tácticas de guerrilla y su abigarrado ejército pronto se dividió en innumerables unidades pequeñas que hicieron poco rentable el uso del equipo militar. Más allá del chiste, el ejército australiano es uno de los más duros del mundo, pero esa es otra historia. ¿Me quieres decir que entró el hombre en guerra con unos emus Así tal cual. y prácticamente no la ganaron? Pues no, bueno, ¿No? no en su totalidad, O sea, si lo quieres pero ver así, esa guerra sigue viva, porque ahora se hicieron guerrillas, ¿no? Como tal. sí, ajá, Pero prácticamente esa guerra sigue viva, ¿no? Si lo quieres en ver. teoría Ahora, sí. cabe aclarar que los animales en Australia son otra cosa, al final de Sí, cuentas, ¿no? sí, Se sí. cuecen aparte. Vámonos con una más.
Esta es la batalla de Caránsebes. Una batalla usualmente se pelea entre dos o más bandos. Sin embargo, existe una batalla en donde solo hubo un bando y perdió ante sí mismo. Ese fue el caso de la batalla de Caránsebes, la cual sucedió entre el 21 y 22 de septiembre de 1788. El rey José II del Imperio Austriaco, quien quería demostrar su capacidad militar y política, tuvo la tonta idea de declararle la guerra al Imperio Otomano. Mientras su ejército descansaba de noche, unos oficiales del ejército decidieron comprar licor en el pueblo más cercano de Caránsebes. Luego, unos soldados de menor rango fueron al mismo pueblo por el mismo motivo y vieron a los oficiales con los licores en las manos. Cuando les pidieron que los compartieran, los oficiales se burlaron de los soldados y se los negaron. Los soldados, enojados por la prepotencia de los oficiales, pelearon contra ellos. Durante el incidente empezaron a haber disparos, lo que hizo que las tropas que estaban descansando pensaran que los otomanos ya habían llegado. El caos más el hecho de que era de noche ocasionó que los soldados se atacaran entre ellos mismos, sin saber que estaban matando a sus propios aliados. Se estima que murieron 1000 soldados durante la batalla. Tras ese incidente, los otomanos llegaron y conquistaron Caránsebes con total facilidad. Este acontecimiento demuestra que el ser humano es único entre todas las especies. Y todo por el maldito alcohol. Sí. Y seguimos sin aprender. Y seguimos sin aprender. Pero Sí. bueno. Sí, creo que hasta ahorita mi favorita sigue siendo la de los emos, pero esa está muy ya Ridícula. estúpida. Muy estúpida, Ya sí. caí en lo estúpido. Ok. Creo que queda una, ¿no? Queda un par ya. ¿Un par? Ok, cortitas, va. sí. Ujú. Ok, pues la penúltima que les traigo es el conflicto invisible. Entre 1863 y 1886, Colombia era una federación de estados soberanos. Uno de esos estados era Boyacá, actual departamento ubicado en el centro-este del país. El señor Santos Gutiérrez era el presidente del estado soberano de Boyacá. El tipo cursó estudios en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, donde conoció a Josefina, su enamorada belga. En sus planes estaba casarse y, una vez convertida oficialmente en su esposa, llevarla consigo en su viaje de regreso a Colombia. ¿Qué pasó? Los padres de Josefina no aprobaron la relación y se opusieron al matrimonio. Sin esposa y humillado por los belgas, Santos Gutiérrez regresó al país, donde fúrico escribió una misiva declarándole la guerra al Reino de Bélgica, a 8.817 kilómetros de distancia. Los belgas ni por enterados se dieron, puesto que la misiva nunca llegó. Esto debido a lo ineficiente que era el transporte en la Colombia de la época, y se extravió. El caso es que en 1988, el gobierno belga y el entonces gobernador de Boyacá protagonizaron los titulares al firmar un armisticio para sellar la paz. Asistieron a la ceremonia embajadores de países como China, Países Bajos y hasta Marruecos. Además, el gobierno de Bélgica pagó 160 millones como indemnización de la guerra, poniéndole fin a un conflicto invisible en el que no se disparó ni una sola bala. Quito como la de Elena de Troya, pero bueno, va. Sí, está totalmente... Ujú. O sea, pero bueno, vamos a la última guerra. Esta es la Guerra de la Cerda. Conozco el lugar y he visitado las trincheras, que hasta hoy guardan monumentos memoriales a la gloria de los bravos guerreros que en tiempos legendarios acudieron a la necesidad patriótica para cometer fechorías dignas de una epopeya. En la frontera entre Canadá y Estados Unidos, casi en su límite occidental, se encuentra un archipiélago del estrecho de Georgia, que fue denominado por sus descubridores mexico-españoles del siglo XVIII las Islas de San Juan. Son algo pequeñas, bastante rocosas, de playas hermosas y cerros lindos por su verde forestal y veredas llenas de flores y hierbas verdes casi todo el año, porque están en una comarca de amplias lluvias, árboles enormes, mares dotados de mariscos y pescado, inviernos templados y veranos suaves. Los indígenas del Mar Salish, ahora denominado por nombres ingleses que lo dividen en trozos poseíbles, las habitaban poco, visitando en temporadas de recolecta para poner sus campamentos y celebrar fiestas estivales. Es decir, fueron presa perfecta de colonización de los colosos anglosajones, los británicos y los estadounidenses. Y así fue, la isla más grande, la de San Juan,
que es también la limítrofe, llegó después de 1820 a quedar dividida en una plaza británica cerca del puerto de La Roche en el norte y un campamento del ejército norteamericano en la punta de Las Vacas al sur de un asentamiento yanqui en el puerto de Viernes Santo, hoy Friday Harbor. Los dos países expansionistas, el Reino Unido y los Estados Unidos, reclamaban todo el territorio de la costa del Pacífico por igual, desde la línea de Alta California, que nunca había sido establecida, en la Nueva España, hasta el límite con la colonia rusa de Alaska. Un granjero colono norteamericano había construido su finca, casa y campos en un llano más al norte de Puerto Viernes y guardaba vacas lecheras, unos bueyes, tal vez alguna burra, gallinas y lo más importante, una gran puerca que estaba pronta para parir. Una mañana amaneció la cerda cerca de la estacada del fuerte británico, hocicando todo, amenazando un pequeño jardín. Viendo la cerca atacando territorio de su majestad, el guardia imperial alzó su escopeta y buscando blanco entre ricos jamones y tocino, la mató. Los británicos se pusieron a comérsela. En eso llegó el campesino en busca de la mamá de la cría de puercos que él esperaba. Ofendido por la ofensa porquicida y cerdívora, reclamó. Así comenzó la guerra. El único tiro de la única batalla ya se había disparado, y la única víctima ya había fallecido. Pero los dos campamentos se alzaron en armas, formaron rangos y marcharon arriba y abajo. Se enviaron mensajes feroces de amenazas. Cuando le dieron parte a los oficiales coloniales en las dos capitales, estos despacharon emisarios portentosos con amenazas aún más feroces. Sus embajadores demandaron a los soberanos respectivos. Se debatían honor, patrias y las debilidades de abuelas ajenas. Al final se reunieron jefes militares y civiles y se pusieron a negociar. Fue hasta varios lustros después que el zar Alejandro, como árbitro, decidió que el límite nacional divisor debería, Dios sabe por qué, yacer en el estrecho de Haro y no en el de Rosario, concediendo la San Juan en el estado de Washington, nuevo estado federal de los Estados Unidos. Ahí se acabó la guerra de la cerda y todos vivieron felices después para siempre. Oye, ¿le pagaron la cerda al campesino? Pues no dice, pero me imagino No creo, pues que lustros no. no, Exacto. pues igual y hasta se había muerto el pobre señor. Sí. Pobrecito, se quedó sin su cerdita. Y todo porque la Pues cerdita nada más llegó a comerse un jardincito. el pasto de un jardín, así Ay, es. no, pero bueno, para excusas de guerra el hombre no necesita, ¿no? Sí. Tan es así que, si quieres verlo de esta forma, podríamos decir que todas las guerras son ridículas, Pues al sí. final de cuentas. Ujú. Es un tema un poco turbio, Complicado. complicado. En afán de en la paz, pues siempre se levantan armas el hombre, ¿no? Sí. Cuando las dos son contradictorias, pero bueno. Al menos estas que nos has platicado hoy son muy buenas para unas anécdotas en fiestas o en reuniones y sí, nos dan risa y todo, pero al final de cuentas, no pasa de eso, ¿no? De simples, anécdotas como tal. Anécdotas chistosas, sí. Sí. Pero bueno, Pues estuvo muy ligero el episodio, qué bueno. sí. La verdad es que se agradece un poco. Y pues nada, creo que todos nos vamos con un buen sabor de boca, menos la pobre campesino y su cerdita, que en paz descansen los dos, ellos, ¿no? Y pues creo que seguimos sin pagar pasteles, a ver cómo nos va en el futuro, ¿no? Pues sí, ahí están estas 7 historias de guerras ridículas. Qué bueno que te gustaron y a ver qué nos comentan nuestros escuchas ahí en los comentarios. Pues espero que les hayan gustado tanto como a mí y pues nada más me queda agradecerles una vez más que estén con nosotros este jueves. Y pues si gustan ponerse en contacto con nosotros, verán las diversas formas de cómo estar en contacto a través de nuestro correo, nuestra página de Facebook, en nuestra página de X o en nuestros ex personales, ahí están en los comentarios, ¿no? Del episodio. Y pues nada, creo que me despido agradeciendo una vez más su escucha y pues los esperamos el próximo jueves. Me toca a mí el próximo jueves platicarles unas historias. Espero que también sean de su agrado como las que nos trajo Mike. Y pues no sé si quieres comentar tú algo más, Mike. Nada, vámonos. Ok, nos estamos escuchando y muchas gracias. Hasta luego. Bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es
Cazadores de Historias, el podcast.